Bienvenidos. Hemos llegado a adolescencia media, una etapa que va desde los 12 a los 17 años, donde existen ciertas características psicológicas y características emocionales sociales sumamente importantes para el desarrollo óptimo y entrada a la siguiente etapa que la tenemos cerquita, que sería la adolescencia tardía. En estas características emocionales y sociales tenemos el adolescente sueña y medita, esa etapa como de utopía en el que se la pasan pensando en todas las actividades que podrían hacer a futuro y bueno, su futuro inmediato. Esta es una etapa sumamente importante porque crea competencia, crea motivación al logro. Críticas a los padres sobre sus comportamientos son constantes y son de ambas partes. Tanto el adolescente critica al padre como el padre en ocasiones critica al adolescente por sus conductas. Tienden a alejarse del círculo familiar, como ustedes saben, es una etapa muy normal, entre comillas, de aislamiento, en el que incluso actividades que antes les eran placenteras en grupos familiares, como por ejemplo cumpleaños, ahora no lo son. Siempre están aislados, sentados por allá en el sofá, eh, separados del bullicio de la familia, y son una de las conductas normales emocionalmente y social. Preocupados por ser atractivos, siempre quieren verse bien, colocarse el último grito de la moda, y eso lo vamos a ver más adelante. Cuestionamiento de las reglas y costumbres, obviamente, si anteriormente yo estaba creando autonomía, a esta altura ya creo que la tengo sumamente fomentada, ya yo me dirijo solito, aunque muchas de mis condiciones y reglas están guiadas por mis padres. Ahí es donde entro en conflicto, ¿cierto? Máxima integración con los amigos. En la etapa escolar recuerda que el amigo preferido, el compinche, era como mi meta, mi logro. Necesito de él. Ya a esta edad se supone que el adolescente ya maneja un grupo social estable en el cual quiere pasar la mayor cantidad del tiempo. Las características psicológicas. En este proceso el adolescente llega a descubrir una manera nueva de ser y estar, reflexiona sobre sí mismo y su mundo, exterioriza una nueva forma de voluntad y suele aparecer lo que serían las tendencias menos minuciosas y más uniformes. En cuanto a estas características psicológicas, simplemente estamos creando identidad del yo. El adolescente tiende a tener la mayoría de sus características psicológicas en la integridad de su yo. Quiero estar bien en cuanto a cómo me siento, cómo me ven los demás, y entonces en esa situación empieza a mostrar mucho más emociones o tiende a integrarse mucho más en círculos y grupos con los que pueda hablar de cosas en las que necesita ser escuchado de sus características psicológicas. Entonces, esta tendencia a buscar grupo es como su forma de sanar. Recuerda que mi mejor amigo a veces tiende a ser ese alter ego, esa otra persona en la que yo me vislumbro y pienso yo podría llegar a ser así. Generalidades, como ya ustedes saben, va en las chicas de los 13 a los 17, en los chicos de los 14 a los 17, cosa que a veces no sea así tan reglamentariamente, pero sí, tendemos a madurar mucho más rápido que ustedes, acéptenlo. Obviamente, en este periodo, como ya vimos, el adolescente tiende a buscar todas las que son sus características en función al grupo. Y en eso de buscar al grupo me encuentro con mi pareja ideal. Empiezo a soñar o a pensar o incluso a buscar esa pareja adolescente, porque recuerda que mis pulsiones sexuales ya dejaron de ser pasivas y empiezo a ser más activa. Y en esta etapa del enamoramiento estoy buscando en esa otra persona mi tranquilidad,
sentirme bien conmigo misma, autoestima, confianza. En muchas ocasiones se da y en otras el buscar una pareja resulta ser totalmente distinto. Entonces aquí lo que viene a crear pareja es conflicto. Pero en la mayoría, ¿ok? Si logran tener como que esta relación de utopía, qué bonito, aunque no duran mucho, sí. Pero sí son parejas que en ellas consigo otra forma placentera de drenar y reconfortarme. Por eso Erickson nos hablaba en esta etapa de que existe la crisis de identidad versus confusión de identidad, donde la principal tarea del adolescente es convertirse en esa persona que quiere ser. ¿Quién soy yo por fin? Ajá, ya yo vengo creando esta personalidad desde la etapa 1, ¿verdad? Confianza versus desconfianza. Pero ya a esta altura, ya yo quiero identificar mi yo. Y en esa elección de vida, quiero tener una ocupación, o sea, ser una persona próspera, tener a la vez buenos valores y que mi identidad sexual me satisfaga a mí y a su vez a la sociedad. Por eso es que en este proceso la identidad de género, la identidad sexual es tan importante porque marca el inicio de si yo voy a ser aceptado o no. Para eso tengo que crear lo que la gente piensa que fidelidad habla de rompimiento, habla de que si me montaron cacho no. No, la virtud de la fidelidad habla de eso mismo, ser fiel a ti, a tus valores, a tus estándares, a tu percepción de ti mismo, no degradarte, no seguir a un grupo. Entonces, por eso, para que ocurra, tiene que darse la identidad. Porque una persona sin identidad, bueno, ya ustedes ven, no concibe en sí en qué patrón estar, no se encuentra tampoco en los grupos sociales, en los grupos de trabajo, en los grupos de la universidad. Entonces, de hecho, ustedes mismos pueden ver una persona, aunque ustedes ya son adultos, la mayoría este, tienen problemas de identidad. Entonces esto quiere decir que estamos como que un poquito desfasados para llegar a la próxima etapa. Estos son asuntos que debemos resolver. Entonces, el no crear ese logro, esa identidad yoica, Erickson nos decía que existe también porque la persona no conciba el yo, o sea, no me identifico, no sé, yo todavía no sé cuál es mi personalidad o tenga exceso de yo, o sea, la persona se crea mucho más o piense que es el más inteligente de todos y esto causa a su vez tanto repudio como fanatismo. Como repudio tenemos, bueno, personas que obviamente por sus características de personalidad no encajan dentro de una sociedad o dentro de un grupo de amigos, entonces obviamente son aislados, no son aceptados. Fanatismo es, bueno, totalmente lo contrario. Creas como un grupo de fans, empiezas a ser influencer, te crees la última Coca-Cola del desierto, pero ambos son negativos. Recuerda que nosotros siempre adoptamos un nivel satisfactorio, pero coherente, en el que tú no te sientas o muy por arriba o muy por debajo. Moratoria psicosocial. Este proceso es sumamente importante y todos hemos pasado por ello. Una moratoria es este periodo de demora, de pausa, en el que la persona intenta asumir obligaciones, ¿ok? Pero a su vez se siente forzado a hacerla. Alguien entonces que a su vez tiene como una carencia en cuanto a tiempo, siente que nunca concibe tiempo para sí mismo, que nunca ha podido hacer las actividades que realmente le han sido placenteras. Entonces, este periodo es sumamente importante que la persona tenga un sentido de identidad, un sentido, un propósito. Obviamente que no venga, como ustedes ya saben, con, con deudas en cuanto a las fases anteriores, porque
de por sí, si esta es una característica importante, si ya yo vengo desfasado, o sea, ya le tengo una deuda al tiempo cronológicamente y en cuanto a la sucesión de las etapas, mucho más frecuente se va a ver en este tipo de personas en las que nunca han logrado hacer lo que realmente quieren, nunca han conseguido la profesión que desean estudiar o se han inscrito 48.000 veces a estudiar una carrera de la cual no pueden salir de ahí. Entonces esto vuelca en la persona conductas negativistas. Empiezan a sentirse un poco valorados, depresivos, sienten que nunca han hecho un yo ideal, siempre han satisfecho las necesidades de los demás. Entonces llega un momento en que la persona necesita enfocarse en lo que realmente quiere. Entonces, en cuanto a la moratoria, tenemos que la persona necesita enfocarse para no presentarla, enfocarse en qué desea hacer, tener una identidad yoica y tener un propósito, un fin, algo que desea alcanzar. Ejemplos de moratoria en nuestra cultura. La propia adolescencia, durante la cual en ciertas ocasiones se nos permite probar cosas, aplazando varias de sus consecuencias al atribuir las acciones de la juventud y la experiencia. O sea, él no pudo, pero eso fue porque no estaba preparado para eso. Nick está en crisis, luchando con sus decisiones, es vivaz, locuaz, tiene confianza en sí mismo, es escrupuloso, pero también está ansioso y temeroso. La estancia en la universidad, además el prepararnos para el mundo laboral, atenuando las posibles consecuencias, el contexto académico, reservarla para la reflexión y el aprendizaje, la interacción con otras personas desde sus puntos de vista. Todas estas son ejemplos de moratoria que crean conflictos. Es por ello que debemos de tener una buena identidad, no caer en la crisis de identidad o de decisión, que es sumamente importante para ustedes. La tendencia de grupo. La tendencia del grupo es muy normal en esta etapa. De hecho, va desde la forma de hablar hasta cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, la música que escuchamos. Cada una de estas son tendencias que se ven en la adolescencia. Vamos a hablar de una de ellas. Por ejemplo, en la adolescencia es una etapa en el que se encuentra mi verdadera amistad. Siento que ya hice grupos consolidados, que cada una de estas personas y grupos vienen a identificarse conmigo. En ellos veo reflejado mi identidad religiosa, cultural, familiar, ¿ok? A veces en cuanto a grupos, los grupos tienden a ser mucho más importantes que la familia porque en ellos encuentro carencias de cariño y afecto que en mi grupo familiar no me lo han dado. Entonces el grupo tiende a ser sumamente importante para el adolescente. Y obviamente existen tanto las características positivas como las características negativas. Importancia del grupo, bueno, para el adolescente los amigos son los primeros, como ya habíamos hablado. Cuando más indefenso me sienta, más buscará de él y se identificará con ellos y viceversa. Tienen la impresión de comportarse y vivir como adultos. Solo se pueden sentir infelices frente al mundo de los adultos. Renuncian a sus propios ideales y a las propias formas de pensar y su autonomía, su autoestima depende en gran medida de la aceptación que tengan en el grupo. Esas son algunas, por eso digo, es tanto positivo como negativo, porque esto es en el caso de que el grupo sea ideal y sea aceptado. En el caso de que no, cada uno de estos ítems tendrían carencia o serían de estrés.
La masificación. La masificación la tenemos en todos los aspectos. Esto va desde las redes sociales, de que si yo no estoy en Instagram, si yo no estoy en Facebook, de hecho ya se formó como un grupo de élite entre los que están en Instagram, los que están en Facebook, los que están en Twitter, en fin. Esto es simplemente el seguir las masas. La acción de cada conducta que todo el grupo siga, yo la debo seguir también para no estar desfasado o ser menos activo que los demás. La masificación de los medios de comunicación en cuanto a los celulares, bueno, se convierte en una necesidad, incluso en un estándar de estrato, alto, bajo, el tipo de teléfono que use. El internet, los adolescentes usan el internet y han reemplazado la comunicación para, para con ello hablar menos. De hecho, ya cuando uno tiene comunicación con ellos, la comunicación es torpe, casi que solamente con gestos, imitando básicamente los emojis. La televisión, obviamente la información y la adopción de los medios y comportamientos de influencers, de, bueno, a veces cuando se van a etapas animistas, que todavía no me he despegado de ellas en la etapa escolar, tiendo a hablar como los anime y a vestirme como ellos y todo este tipo de cosas. Masificación de moda, como ya ustedes vieron, vestirse como ciertas personas, caminar como ellos, hablar como ellos, lucir físicamente como ellos. Bueno, en mi caso yo ya he visto que la mayoría de las mujeres tienen el estándar de belleza de las Kardashian, entonces ya tienen esos labios. Si no tienes los labios sumamente abultados, no eres cool, y ya prácticamente en las fotos, por el uso de filtros y todas esas cosas, ya todas tienen cara de ellas. Entonces eso es moda, es un ejemplo de masificación. Y obviamente en la música, que bueno, que les digo, ustedes ya saben cuál es la tendencia musical lamentablemente en la actualidad, y que obviamente eso trae consigo ciertos problemas de identidad y de desvalorización y de escultura. Las relaciones del adolescente con sus padres, ustedes ya saben que esta es una etapa sumamente tensa en casa, porque está la autonomía, la identidad, lo que ya yo venía trabajando, y en que me encuentro con las reglas y las normas y las imposiciones de los padres. Por lo general es una etapa tensa, donde se ven como que muy por debajo los valores familiares, y donde crece mucho más lo que son los valores de grupo, de lo que me digan los demás, porque es válido. Estoy en esta prueba entre lo que de verdad quiero, lo que me enseñaron con mis padres. Recuerda que mi primera escuela fue el hogar, y lo que ahora me expresa el mundo, porque ya yo salgo, ya yo voy a diferentes iglesias, ya yo voy a diferentes grupos políticos, ya yo me quiero identificar con algo más, y los padres a veces piensan que es llevar la contraria, pero este conflicto simplemente ocurre porque yo estoy en la búsqueda de mi verdadera identidad. Obviamente, si todo esto ocurre dentro de, como ustedes ven ahí, los valores de respeto, tolerancia, justicia, nosotros podemos llevar un clima familiar acorde. Pero siempre, si existe un padre dictatorial, va a haber conflictos en esta etapa. ¿Por qué los adolescentes se distancian de su grupo familiar? Sienten que deben encontrar su propio espacio. ¿Es válido? Sienten que es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. Bueno, el sentido de omnipotencia, ¿verdad? Esto obviamente, seguido de las direcciones y la conciencia, no llega a ser preocupante, pero si el adolescente no toma conciencia de sus límites, ahí sí. Propios intereses. Para él ha alcanzado la edad suficiente y madurez para desenvolverse solo. Un afán, ¿verdad?, individual, que es tan grande de sentir identidad, de sentir independencia. Independencia de pensamientos, como ya le dije, de ideas, y
en este sentido, ellos empiezan a sentirse, como ustedes saben, incomprendidos, poco valorados, como prejuzgados también. ¿Qué espera el adolescente de sus padres? Cariño, afecto, comprensión, apoyo. Lo que pasa es que quiero todo esto, pero sin que me exijas nada, por favor. Porque recuerda que ya yo estoy a un paso de la adultez. Entonces ahí es donde nunca hay acuerdo de parte y parte. Entonces, en este caso, en la construcción de la moral, se presentó un problema, ¿verdad? Esto es como un experimento, en donde nos dicen, una mujer está a punto de morir de cáncer. Un farmacéutico ha descubierto una medicina y los médicos creen que podría salvarse. El farmacéutico está cobrando $2,000 estadounidenses por una pequeña dosis. Entonces nos dicen cuántas dosis. El marido de la enferma, Haynes, pide prestado a todas las personas que conoce, pero solo logra conseguir $1,000. Ruega al farmacéutico que se lo venda y la medicina no la logra conseguir porque no le da el precio, ¿verdad? El farmacéutico se niega. Yo descubrí la medicina y voy a hacer el dinero con ella, desesperado. Entonces el esposo irrumpe en la tienda del farmacéutico y roba el medicamento. Entonces se nos presenta el siguiente ejemplo y se les pregunta, como ustedes saben, se hace la investigación con niños de estas edades, desde los 7 hasta los 16, 18 años, 16 años, 17 años, donde se les pregunta según los niveles que Colbert considera como moral preconvencional, donde las personas actúan según controles externos; moral convencional, donde las personas internalizan todo lo que son las figuras de autoridad, pero sin embargo existe la moral preconvencional, donde se hacen juicios a base de la equidad y de la justicia. Obviamente cada una de estos niveles de moral va acompañado del desarrollo cognitivo, ¿cierto? Del pensamiento lógico, porque nos dicen que el nivel 1 de moral inconvencional, que va de los 4 a los 10 años, se les presenta la duda. ¿Qué crees que suceda? ¿Crees que estaría bien? Entonces, muchos de los niños dieron respuesta de que obviamente no debería robar la medicina porque es un delito, no debe hacerse, va a ser castigado. Obviamente en este proceso existe la moral convencional, que ya avanza de los 10 a los 13 años, en donde se les pregunta la misma pregunta: ¿está bueno? ¿Es bueno o es malo lo que hizo? Y bueno, mantienen este tipo de respuesta. No debería robar, pero a la vez su esposa es su responsabilidad. ¿Ves? Crean este conflicto moral. Entonces, como dice Hein, es natural que existan estos conflictos porque viene la maduración cognitiva y a la vez la maduración moral, la identidad, lo que yo creo en cuanto a creencias, valores. Y por último, el postconvencional, que sería el que nos ocupa de esta etapa, en donde la moral de contrato, de derecho, en donde existen los términos legales, donde ya conozco mucho más a fondo los problemas que tendría legalmente, personalmente, en cuanto a valores. En esta etapa están las leyes, está el sentido de culpa, está también la necesidad de satisfacer las necesidades de los demás, pero todo bajo el principio de respetar la vida y de respetar la progresión de la persona. Entonces, luego de hacer este experimento, Colbert nos dice que el raciocinio que subyace a las respuestas de cada una de los dilemas, que ustedes pueden observar en la diapositiva los dilemas que les coloca,
no es la respuesta en sí, es lo que indica la etapa de desarrollo moral. Como yo les digo, tanto existe una maduración cognitiva como existe una maduración de identidad y de valores. Luego tenemos la sexualidad. Bueno, ustedes ya saben que en esta etapa se activan los niveles de pulsión sexual. Mi identidad obviamente tiene que estar orientada para yo conseguir esta persona ideal, esta persona con la que quiero compartir mi sexualidad. Pero existen muchas formas de sexualidad. Está la hipersexualidad, que es la que estamos viendo en psicología constantemente, cuando somos tan bombardeados con tipos de ropa sexy, música que prácticamente habla solamente de sexo. Entonces yo ya me siento hipersexualizada. Y por ende, aunque no esté preparada, porque de verdad no tengo el más mínimo interés de tener una pareja, existen tantas características sociales y de grupo donde después todas mis amigas empiezan a andar con un chamo y yo me siento así como que la lamparita, la desfasada, en la que intento tener mi primera experiencia sexual, aunque no lo desee, aunque no esté preparada, simplemente por seguir al grupo. Entonces no estoy preparada para ello y resulta y acontece que viene nuestro amigo embarazo adolescente. Obviamente ustedes ya saben que existe unos antecedentes familiares, situación económica, poca comunicación de los padres, todas esas razones por las cuales y factores, cultura también, por los cuales se presenta. Pero esto tiene y viene y marca incidencias en que muchas veces este tipo de adolescentes no termina sus grados universitarios o tienen dificultad para terminarlos a tiempo, tienen que encontrarse con todo este cambio de vivencia. Imagínense una adolescente que ni siquiera estaba preparada para tener su primera relación sexual y ¡boom!, embarazada. Entonces, no estaba preparada para una, menos está preparada para la otra y entra en conflicto. Esos son la mayoría de los jóvenes que vemos que simplemente, ¡boom!, cuidado con la abuela. Dejan a los niños con los abuelos o peor aún empieza el proceso de buscar cómo abortar. Entonces es una conversación importante. El sexo, el embarazo, el protegernos, no solamente de un embarazo, sino de 10.000 problemas que pueden ocurrir a largo plazo. Entonces, bueno, ustedes, como ya les dije, los problemas podrían ser desde enfermedad o muerte del adolescente, bueno, incidencias de que el bebé también tenga problemas por su parte, porque no estuvo suficiente maduro la madre para terminar el embarazo, el padre que nunca tiene la responsabilidad ni la madre, entonces viene a ser un conflicto en la familia. Como les digo, si se termina el embarazo, porque lo otro es que cuando existe los métodos estos que vemos de abortivos y todas esas cosas, tienden a ser un problema de salud mucho más grande. Entonces la prevención, como ustedes ya saben, con mucha comunicación, el tener el método anticonceptivo adecuado. Siempre les digo a los padres, siempre que tengo hijo o hija adolescente, llevarlo al ginecólogo, al urólogo. Son cosas que tenemos que normalizar para que ellos aprendan de su cuerpo y aprendan el momento oportuno para cada cosa. Llegamos a la adolescencia tardía, en esta etapa que va yo no creo que tengo en este grupo adolescentes tardíos, pero de los 17 a los 20 años, en esta etapa obviamente vienen muchas más competencias, muchas más habilidades que tengo que reforzar, porque estoy así. Ahora sí es verdad que si antes pensaba que ya era adulto, ahora sí es verdad que estoy a puntico, a nada, a tener todas las dependencias que tengo que trabajar para,
para pasar a la siguiente etapa, una etapa que es sumamente importante. Entonces, empiezo a hacer a esta edad, 17 a 20 años, un periodo fuerte de reevaluación en cada uno de los aspectos de mi vida. Entonces, tenemos estas características generales. Los padres ya pueden vislumbrar a sus hijos según su equilibrio, sus ideas, las promesas. El desarrollo de la confianza va evolucionando, la integridad. Ya la rebeldía que tenía anteriormente o bien se calmó o bien ya me identifiqué con un grupo y no ando tan distraída, tan en búsqueda de la identidad, porque se supone que ya la estoy consolidando. No la he logrado del todo, porque todavía no se logra, pero ya debería estar consolidándose. Y hay disminución del egocentrismo, porque obviamente ya estoy interesado a mi mundo exterior, porque voy a él. Voy a empezar mi estudio laboral, mis estudios profesionales, voy a comenzar mi trabajo. Entonces, en esa temática es que estoy enfocándome, en lo que serían mis características sociales. En cuanto a las características sociales, como ustedes ven, como les decía anteriormente, hay una revisión crítica, pero yo lo llamo como una reevaluación. Ok, estoy haciendo un grupo de amigos en el que me siento cómoda, mis relaciones íntimas son satisfactorias, estoy con un grupo de personas que me apoyan o no me apoyan. Entonces en esta etapa, mis metas, mis proyectos son reales, o sea, los puedo lograr. Es como esta reevaluación general. Y en este proceso de reevaluación social empiezo como a descartar. En ese proceso en el que se me fue esta amiga de que baja, no me aportaba mucho. Esta que siempre me criticaba. Ya no voy al grupo de la iglesia tal porque siento que me atropellan. Porque ya yo estoy como que descartando las cosas que me suman y las que no me suman. Y esto no es que sea egocéntrica, es que estoy pensando a futuro, cosas que me aporten. Y es una buena característica de personalidad. Las características psicológicas, en este proceso el adolescente tiende a estar sumamente enfocado en sanar cada una de las fallas que tiene, tanto familiares como de personalidad, de carácter, porque quiere estar óptimo para lo que le viene, para el futuro. Quiere hacer grupos de amigos que le aporten, quiere tener una buena autoestima, llamarse a sí mismo. Es por eso que a veces ocurren tantos cambios, tanto físicos como psicológicos y de personalidad en esta edad. Y obviamente está mucho más consciente, está mucho más empático, tanto de sus propias emociones como las de los demás. La etapa como que de rebeldía, de que bueno, yo soy así y mis papás que se aguanten, empieza a disminuir, porque ya me veo proyectado como un adulto, como ellos. Las características emocionales en la adolescencia tardía, bueno, como ustedes ya vieron anteriormente, la etapa de enamoramiento, en cuanto a lo que sería la identidad de género, ya yo debería a esta edad estar identificada con el género con el que me siento bien, empiezo a salir con los chicos que me aportan, los grupos que me gustan, que me siento cómoda, que no me siento como que vigilada. La comunicación, aquí nos dice que existe una escasa o nula comunicación con los padres, con las hermanas mayores, sobre todo en lo que concierne al sexo. Recuerda que aún no puedo comunicar ni siquiera por todos los tabús que yo tengo funciones sexuales o que yo llego a tener masturbaciones. Entonces existe esta etapa de conflicto en la que todavía no normalizamos hablar de eso. Las tareas fundamentales del adolescente tardío son sumamente importantes, pregunta sumamente importante para ustedes, porque lo primero que quiero
es adquirir las destrezas de yo. Como ustedes ya saben, para mostrar inserción, para mostrar mi madurez, para mostrar cómo he avanzado, quiere cambiar el mundo, quiere lograr insertar sus habilidades dentro de la sociedad. El número 2, la contemplación del futuro, lo que es la selección de la profesión, su carrera profesional, sus estudios, está en la búsqueda de su vocación, y es por ello que la tarea principal para el adolescente debería de ser, para el adolescente tardío, debería de ser el ingreso a la universidad. ¿Qué nos ha dicho la vida? Suele suceder el ingreso a la universidad, el ingreso a un trabajo estable y, cuando hay embarazo, la satisfacción de los cuidados de hijos. Pero, según la teoría, el ingreso a la universidad, la profesión que deseo estudiar, es la tarea fundamental. Bueno, las dificultades que se presentan al escoger la carrera, lo que les digo, su tarea fundamental, wow, existe la elección inadecuada. Como les dije, estas personas que de por sí tienen moratoria psicosocial y piensan que nunca encontraron la carrera que les gustaba, pero intentaron 10 años estudiando derecho y nunca salieron. Esta falta de información, cuando a veces no existe, lamentablemente, en muchas universidades, como que la exposición de los diferentes pénsul académico, de cómo podría muchas personas estudian una carrera sin saber qué van a ejercer, con qué van a trabajar. Entonces, esto es sumamente importante, el desconocimiento de las propias condiciones personales. Bueno, si tengo limitaciones para leer y estudiar y aprender, tengo que trabajar en eso, porque sé que la universidad es sumamente fuerte para una persona con problemas cognitivos, de aprendizaje, de atención. Las exigencias particulares que se presentan en la carrera. Entonces, cada una de estas dificultades tiende a traer consigo mucha más ansiedad para mi elección. Entonces, ¿qué reconocemos del adolescente? Es una etapa sumamente difícil en la que debemos tener mucha más empatía, porque el adolescente está siempre apostando por futuro, por sus sueños. Como dice aquí, si quieres cumplir tus sueños, pregúntale a tu corazón, no a la sociedad. Entonces, engloba, me gusta mucho porque engloba todo lo que pasa el adolescente entre querer su propia identidad, pero a la vez toda esta confusión que me genera el grupo. Nos vemos en adulto próximamente. Éxitos. Un abrazo fuerte.